Tras 11 años, finalmente DreamWorks le ha dado una secuela a su película de 2011, El gato con botas, el primer largometraje en solitario de uno de los personajes más queridos de Shrek. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos todas las curiosidades del gato con botas, el último deseo. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 1. Un nuevo estilo de animación. A diferencia de las anteriores películas de animación de la franquicia de Shrek, para esta ocasión DreamWorks ha querido apostar por un estilo de animación diferente que ya utilizó para la producción de Los tipos malos en 2022. Se trata de un estilo mucho más creativo y potente visualmente hablando, para lo cual han combinado animación 3D con texturas pictóricas. De esta forma le daban a la nueva aventura del gato con botas una estética mucho más épica, algo que no se habría conseguido de haberla producido mediante el estilo de animación realista usado en las películas anteriores. Además, esta ha sido la primera película de DreamWorks en usar el sistema de ensamblaje Pipex. Número 2. La influencia del bueno, el malo y el feo. El director Joel Crawford y Januel Mercado, codirector, han declarado que la trama del gato con botas, El último deseo, está fuertemente influenciada por el western El bueno, el malo y el feo. Al fin y al cabo, los personajes relevantes de la cinta buscan el mayor tesoro de este mundo de cuentos de hadas, el deseo de una estrella de los deseos, y su búsqueda da lugar a una serie de aventuras. Número 3. La película más larga de la franquicia. Esta sexta y última entrega, por el momento, de la franquicia de Shrek, es la que cuenta con el metraje más largo hasta la fecha, y es que esta secuela de la precuela del gato con botas del 2011 tiene una duración de 1 hora y 42 minutos, pero además, esta es la secuela de una película de DreamWorks que más tiempo ha tardado en producirse, ya que han pasado 11 años desde el estreno de su primera entrega. Número 4. La panadería de Jack Horner. Al comienzo de la película, justo cuando tiene lugar la pelea del gato con botas con el gigante, ya nos dan una pista en torno a la aparición de uno de los personajes más importantes de la película, Jack Horner, y es que cuando el gato es arrojado contra el letrero de una panadería, este establecimiento es de Jack Horner. Número 5. Acechando en un callejón. Poco después de lo sucedido en el dato anterior, si nos fijamos con suma atención en la multitud que aclama al gato con botas, podremos ver que en un callejón oscuro se encuentra escondido un lobo siniestro. Número 6. Criada por los tres ositos. En este largometraje, Ricitos de Oro tiene un peso importante dentro de la trama, pero a diferencia de la clásica historia que todos conocemos, en esta versión, la jovencita fue acogida por los tres osos. La influencia de su familia queda patente en ella. Se peina recogiendo su cabello en dos moñetes, como si fueran sus propias orejas de oso. Lleva dos aros diferentes como pendientes al igual que Mamá Osa. Tiene dos cicatrices en su ceja izquierda, al igual que Papá Oso tiene un enrome en su ojo izquierdo. Y finalmente, tanto ella como su hermano tienen los ojos azules y llevan llamativos collares. Número 7. La evolución del vestido de Ricitos de Oro. Aprovechando que estamos hablando de Ricitos de Oro, hay una interesante evolución en la historia de trasfondo del personaje a lo largo de la trama. Al principio vemos cómo en su vestido destaca el color azul y los tejidos multicolor, ya que por ese momento está en proceso de aceptar a los osos como a su nueva familia, pero conforme ella se va integrando más con ellos, su vestido va adquiriendo una tonalidad marrón, lo que nos está diciendo que ella se siente parte de su nueva familia. Número 8. Dogs Playing Poker. Continuando con las curiosidades del gato con botas, El último deseo, en la película nos cuentan cómo el gato con botas perdió cada uno de sus 8 vidas. La segunda de sus vidas la perdió jugando una partida de póker con perros en la que hizo trampa, un homenaje que la cinta hace a la famosa pintura Dogs Playing Poker. Número 9. El libro de la biblioteca. Si nos fijamos en el libro de cuentos de hadas que Ricitos de Oro tomó prestado de la biblioteca, veremos que otros niños que también se llevaron ese libro a casa fueron Hansel y Gretel. Pero también hay un tercer nombre que no es el de Ricitos, y aunque no se ve con claridad, este es el de Humpty, el huevo de la primera película en solitario del gato con botas. Número 10. El homenaje al Mago de Oz. Tras comenzar la persecución al gato, Kitty y Perrito, cuando Jack Horner usa su orbe mágico para localizarlos mientras viajan en su carruaje, dice: «Atraparé a esos gatitos y a su perrito también». Esta frase es un homenaje a la bruja del oeste en El Mago de Oz, cuando dice a Dorothy: «Te atraparé, preciosa, y a tu perrito también». Número 11. Un grillo como conciencia.
Si por algo se han caracterizado las películas de la franquicia de Shrek, es por los guiños a los clásicos de Disney, aunque cabe decir que las películas de animación de La Casa del Ratón son cuentos de toda la vida. Dicho esto, en esta secuela del Gato con Botas vemos que el villano Jack Horner tiene un grillito como conciencia, un elemento tomado de la obra de Carlo Collodi, Pinocho. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 12. Pinocho me eclipsó. Y ya que estamos hablando con Pinocho, parece que este pasado 2022 ha sido el año de este personaje, y es un detalle que Jack Horner no ha querido pasar por alto. En un momento dado del Gato con Botas, El último deseo, Horner se queja de que Pinocho le ha eclipsado, y esto se debe a que este film se ha estrenado el mismo año que la versión en live action de Disney y la versión en stop motion de Guillermo del Toro. Número 13. El lobo es la muerte. A lo largo de toda la película nos van dando pistas que apuntan a que el personaje del lobo se trata de la muerte. En primer lugar tenemos su estética, va cubierto con una capucha y lleva una hoz en cada mano. Cada vez que hace una aparición lo envuelven motivos de calaveras. En cada una de las tarjetas que indican cómo el gato perdió una de sus vidas, vemos al lobo dibujado en cada una de las esquinas. Número 14. La vida restante del Gato con Botas. Siguiendo con otra de las curiosidades del Gato con Botas, El último deseo, en varias ocasiones a lo largo del desarrollo de la trama se hace alusión a las 8 vidas que el gato ya ha consumido. Una de las alusiones son las campanadas que podemos escuchar de fondo. Son 8 en total. Cuando el gato está en el bar bebiendo vasos de leche va por su 9ª copa, por lo que las otras 8 consumidas serían sus vidas. Finalmente, si nos fijamos bien en las hoces que lleva la muerte, en ellas están tachadas las vidas del gato. Número 15. Una práctica funeraria griega. Una de las pistas de que el lobo era la muerte, que no se los comenté en el dato 13, es la siguiente. Cuando el Gato con Botas y Kitty tratan de escapar de los secuaces de Jack, el gato tira unas cuantas bolsas con monedas de oro para detenerlos, y justo tras esta acción, ve al lobo entre la multitud con 2 monedas en los ojos. Esto último se trata de una antigua práctica funeraria griega. Se le colocaban 2 monedas en los ojos de los fallecidos para que pudieran pagar al barquero y así cruzar al más allá. Número 16. La regla de los deseos. Siempre se ha dicho que si quieres que tu deseo se cumpla no debes decírselo a nadie, y en esta película eso es exactamente lo que sucede. Tras todas las aventuras que viven los diferentes personajes, no se cumple ninguno de sus deseos. En primer lugar, Gato le contó el suyo a Kitty y viceversa. Ricitos de Oro se lo contó a su familia y Jack Horner a su grillo conciencia. Número 17. El homenaje al precio del poder. Continuando con las curiosidades del Gato con Botas, El último deseo, en la batalla final que mantienen Gato y la muerte, oímos como el menino le dice: "Saluda a mi daga de gatito". ¡Saluda a mi daga de gatito! Esta es una referencia clara y directa a la escena del precio del poder en la que Tony Montana, Al Pacino, fusil en mano, grita: "Saluden a mi pequeña amiga", antes de disparar. Número 18. Una muerte al estilo Terminator 2. De cara al final de la película, cuando Jack Horner muere engullido por la propia estrella de los deseos, la escena de su muerte es un claro homenaje a la muerte de Terminator en la secuela El juicio final. Pero a diferencia del personaje de Schwarzenegger, el pulgar de la mano de Horner se queda mirando hacia abajo. Número 19. Los gatos son alérgicos al marisco. Como uno de los últimos datos de este post, vemos que una de las vidas que pierde el Gato con Botas se debe a una fuerte alergia que tienen al marisco, y aunque esto pueda parecernos un chiste, lo cierto es que hay muchos gatos que padecen este tipo de alergia. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!